Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a esta conversación, a este intercambio entre activistas digitales de Canadá y México. Quisiera dar algunas indicaciones generales antes de comenzar y invitarles a que si requieren la opción de interpretación, pueden activarla en el panel inferior de su pantalla. Viene un icono de un mundito, ahí pueden seleccionar la interpretación para seguir esta conversación. También queremos compartirles que en redes sociales pueden seguir esta conversación con los hashtags ExchangeKMX y también intercambios KMX. Vamos a también utilizar la opción de preguntas y respuestas que nos permite Zoom interactuar directamente con nuestros panelistas, nuestras panelistas, para que no se pierda ninguna duda que ustedes tengan. Entonces pueden utilizar esa opción escrita. También les invitamos a que, pues si van a compartir en redes, pues etiqueten a todas las instituciones involucradas. Y ahora me gustaría darle la bienvenida y la palabra a Chantal Chastenay, que es consejera ministra de la Embajada de Canadá en México, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra moderadora, Taheu Díaz Robles, por la presentación. Muy buenos días a todos. Good morning. Bonjour a tous. Gracias de nuevo por acompañarnos a este segundo intercambio entre activistas de México y Canadá para reflexionar y generar propuestas en torno al uso de herramientas digitales para la revitalización de las lenguas indígenas. Merci a Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, por acompañarnos el día de hoy, y desde luego a nuestros panelistas de esta sesión, J.C. Firth-Hagen, Isela Shospa, Ian McCullen y Jenner Yanes Ortiz, quien nos ayudó a moderar la mesa de hace 2 semanas. Con mucho gusto les comparto que en la sesión pasada tuvimos 150 asistentes en promedio y participantes de 33 países, lo cual es en sí mismo una muestra del potencial que tienen las herramientas digitales para apoyar en la revitalización de las lenguas indígenas. La Declaración de los Pinos para la década de las lenguas indígenas, publicada por la UNESCO hace un par de semanas, es una hoja de ruta que en diferentes puntos menciona el valor crucial que tendrán las herramientas digitales para preservar y difundir las lenguas indígenas en los próximos años. Infraestructura tecnológica, repositorios de conocimiento, materiales de enseñanza y principalmente capacitación en el uso de estas herramientas son algunos de los puntos más importantes incluidos en esta declaración y que serán discutidos hoy por nuestros especialistas. Hoy, más que nunca, en el contexto de la pandemia global, nos damos cuenta de las posibilidades que ofrecen estas herramientas, pero también vemos cómo las lenguas indígenas están subrepresentadas y el acceso a muchas de esas tecnologías no llegan a todos. Es por ello que la Declaración de los Pinos es un documento fundamental para redoblar esfuerzos y reafirmar los compromisos que tenemos con los pueblos indígenas. No me queda más que agradecerles de nuevo por su presencia. Estaremos muy pendientes de la conversación y esperamos que este espacio que ponemos a su disposición en colaboración con Rising Voices siga permitiendo el intercambio y el diálogo para fortalecer las lenguas indígenas de nuestros países. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, Chantal. Ahora le doy la palabra a Frédéric Vacheron, que es representante de la Oficina de UNESCO en México. Buenos días y muchísimas gracias. Quiero especialmente agradecer a Chantal Chastenay
y a Ernesto Miranda de la Embajada de Canadá y también a Eddie Ávila, representante de la iniciativa Rising Voices. Gracias nuevamente a la Embajada de Canadá y la organización Global Voices por hacer posible estos espacios para reflexionar acerca del papel tan fundamental que representan los medios digitales y las tecnologías para fortalecer la vitalidad y el dinamismo de las lenguas indígenas, no solo de México y Canadá, sino del mundo, es decir, de casi 7,000 lenguas que hay en el planeta. A estas alturas resulta más obvia la importancia que tienen las nuevas tecnologías y en particular el acceso al ciberespacio en el desarrollo económico, social y cultural de las personas, la conectividad al Internet en sí mismo un indicador de bienestar. Muchos se han hablado sobre lo interior y bueno, tendría, como decía Chantal, poco tendría que agregar. En cambio, lo que se habla poco es de la necesidad de reconocer y de apoyar el principio de acceso universal a Internet como un medio para promover el ejercicio de los derechos humanos, especialmente el artículo 19, 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, el derecho a la libre expresión y el derecho a participar en la vida cultural y científica. Me parece que esos dos derechos son los que yacen detrás de mucho de lo que van a discutir hoy, el derecho que tiene cualquier persona y pueblo a expresarse en la lengua de su elección y el derecho a participar en la vida cultural. Justamente esa participación en la vida cultural nos referimos a algo que va mucho más allá del simple acceso y por eso es importante hablar justamente de la posibilidad de expresarse, comunicarse y crear libremente, tener una voz. El ciberespacio es una plaza pública. En este sentido, promover el acceso a Internet debe ser considerado como un servicio de interés público motivado en garantizar que todas las culturas puedan expresarse en igual de condiciones. En este sentido, otro tema que se habla poco es la necesidad de acompañar ese acceso a Internet también con una estrategia educativa formal y no formal y especialmente ver la educación como un derecho habilitador. La educación habilita estos derechos, habilita al acceso al Internet y estamos hablando de la alfabetización digital, pero más allá de la alfabetización digital, otro tema que se habla muy poco, que tenemos que profundizar, es la alfabetización mediática. Es decir, tener la capacidad de leer esos medios de comunicación, de tener una lectura crítica de los contenidos y justamente para que los usuarios y los productores están en condiciones de ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sin alfabetización mediática, obviamente no hay libertad de expresión, no hay derecho al acceso equitativo. Y en ese sentido, tenemos que desarrollar ese espíritu crítico para hacer frente a ese mar de información que tenemos. Sabemos que, por ejemplo, en Internet hay más videos que cuestionan el calentamiento global que videos que lo fundamentan científicamente. Vemos que la alfabetización mediática es fundamental porque fortalece los valores, fortalece la igualdad de todas las culturas, que es uno de los principios de la ciudadanía mundial que trabaja la UNESCO. Como lo indica la sabiduría Lakota, que es uno de los pueblos indígenas de Canadá, el mundo es un círculo. En el círculo todos somos iguales, no hay nadie delante de ti, no hay nadie atrás de ti, nadie encima, nadie abajo de ti. El círculo es sagrado porque está diseñado para crear la unidad. En este sentido, quería decir que la vida, justamente felicitamos este evento y yo creo que debemos recordar que la producción y la promoción de la diversidad cultural presupone el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, como establece la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005, que Canadá y México han impulsado desde su principio. Es importante también decir que conviene recordar que México y Canadá fueron los primeros estados a impulsar esa idea, la cual define una serie de medidas para proteger y promover la diversidad cultural. Quizás en el pasado no ha sido bien entendido, pero hoy lo estamos precisando ya dando una dimensión de diversidad lingüística.
en los reglamentos, en la creación de producción, en los medios de comunicación. Esa diversidad lingüística tiene que acompañarse de un apoyo a los artistas. Como lo decía Chantal, hace apenas unos días presentamos la declaración de Chapultepec, emanada del evento de alto nivel celebrado en Los Pinos, construyendo un diseño de acciones para lenguas indígenas, que se llevó a cabo en febrero en presencia de la directora general de la UNESCO. Quisiera recordar que dicho evento fue el primer acto internacional llevado a cabo en este recinto cultural desde que este fue abierto al público. Qué importante que dicho espacio se abría al mundo a través de las lenguas de lo más de 50 pueblos indígenas que ahí se reunieron. 10 años pueden ser muchos años y a la vez pocos. Son pocos si se considera el rezago que hay, si se cuenta el cúmulo de agravios que han sufrido los pueblos indígenas. Son muchos, sin embargo, y por lo menos son lo suficientes si consideramos que los pueblos indígenas tienen perfectamente claro qué es lo que se requiere hacer. Lo que sí es claro para todos es que este diseño comenzará dentro de poco. Requiere de un elemento para alcanzar sus objetivos, voluntad política. Esperamos que con UNESCO México, con UNESCO en general, podríamos contar con el apoyo de Canadá para justamente trabajar ese desafío y oportunidad que se plantea hoy, ese diseño especialmente en México. Muchas gracias. Gracias, Frederick. Vamos a iniciar con nuestro panel, con nuestro conversatorio, justamente refiriéndonos a esta declaración hecha después de este evento en Los Pinos, que justamente realza esta idea, y no es una idea cualquiera, sino me parece que debe ser el eje de todo el diseño y de todas las acciones que tengan que ver con los pueblos indígenas, que es nada para nosotros sin nosotros. Esta frase me parece que justamente da pie a que este tipo de conversaciones tiene que ser entre los habitantes de esas tierras, los hablantes o los ya no hablantes, a los que les ha sido arrebatada su lengua a través de la discriminación, a través de un sistema que excluye. Y justamente pensar en que reclamar el derecho a nuestra lengua, a que no mueran nuestras lenguas, no solo es un derecho cultural, no solo es un derecho que se ha vuelto folclore, sino que es un derecho político, un derecho que tenemos como pueblos y como naciones indígenas que habitamos esta tierra. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a Jaycee, a Ian, a Jenner, a Shos Patrónica y Cela a esta conversación, y me alegra mucho poder ser parte de esta conversación, de poder pasarles el micrófono, como he dicho en las redes sociales. Vamos a tener una conversación de 3 momentos. El primer momento va a ser para que ustedes puedan hablarnos un poco sobre su trabajo. Voy a hacer una pregunta cada vez a cada uno de ustedes. Y la segunda ronda vamos a abordar el tema que le da nombre a este panel. Al final vamos a retomar las preguntas y respuestas que ya van a estarnos seguramente pasando las personas que están participando de esta conversación. Y también aprovecho para volver a reiterar la invitación a que utilicemos la herramienta de preguntas y respuestas por si surgiera una pregunta en el momento de la participación, y que en algún momento cada una de las panelistas y los panelistas puedan también ir viendo las preguntas dirigidas hacia ellos y que las puedan ir retomando en sus participaciones. Bueno. Vamos a comenzar con Ian McCallum, que es profesor de la lengua Munsee de Canadá. Y quisiera preguntarle a Ian en ese sentido, porque él ha estado desarrollando plataformas en línea para enseñar su lengua, así como el uso de redes sociales para crear publicaciones divertidas diarias para brindar oportunidades de aprender más sobre el idioma y la cultura. Y también tiene mucha experiencia trabajando con diferentes tipos de instituciones y organizaciones que trabajan para construir alianzas para la revitalización de las lenguas, lo cual es ahorita fundamental. Entonces quisiera preguntarte cómo se pueden fortalecer los procesos de enseñanza de las lenguas indígenas en las plataformas digitales
y qué potencial hay para involucrar al activismo digital en alianza a instituciones públicas y otras organizaciones. Tienes la palabra, Ian. Thank you, Anishik. Gracias, Anishik. Está diciendo algunas palabras en su lengua. Me llamo Ian McCallum, soy de la primera nación Munsee, Delaware, que es en el suroeste de Ontario, aquí en Canadá, y nosotros somos el pueblo de la tortuga. Antes de contestar la pregunta, les diría que mi lengua, la lengua de mi madre, Munsee, es hablada por apenas 100 personas de secundarios y solamente queda una persona que lo habla como su lengua primaria. Entonces está en extremo peligro de desaparición y por eso es tan importante seguirlo apoyando durante la siguiente década. En cuanto a la pregunta, y en términos de lo que hago yo y cómo podemos usar las plataformas digitales, en el caso de la lengua Munsee, el programar todo con cierta continuidad es muy importante para nuestras clases. Estamos dando clases a través de Zoom y va a haber otra clase que vamos a empezar en agosto, pero no nada más es eso, o sea, asegurarnos de que estemos siempre programando con cierta consistencia las clases, sino que además usemos otras formas de apoyo a través de reuniones, por ejemplo. Estamos tratando de lograr lo mismo que se hacía durante las clases presenciales, pero desde el 14 de marzo todo se tuvo que cancelar, o sea, todos los eventos presenciales se tuvieron que cancelar, aunque estamos tratando de seguir lo mismo en nuestras sesiones en línea, tratando de reírnos en línea, tratando de crear esa sensación de confianza entre todos los participantes, incluso en este nuevo formato. Hemos tratado de ofrecer la enseñanza basado en la tierra, porque tenemos esa meta y estamos incorporando las mejores prácticas para esta enseñanza de lengua secundaria. También usamos distintos materiales. Estamos trabajando también, por ejemplo, con YouTube y Twitter para asegurarnos de que podamos contar con buen vocabulario. Y tenemos la idea de seguir trabajando con las mejores prácticas para la enseñanza de lenguas, por ejemplo, a través de la inmersión. Y estamos al mismo tiempo conscientes de la fatiga, porque la gente se cansa de estar aprendiendo en línea y como tenemos pocos hablantes fluidos de Munsee, tampoco queremos agobiar a las personas con su apoyo que nos dan a nosotros. Entonces, una parte clave de lo que estamos investigando ahorita es asegurarnos de que la cultura y la historia también sea utilizada para la enseñanza de la lengua. En el pasado lo estábamos haciendo en base a las necesidades de la tierra, pero también queremos aprovechar para enseñar la historia de nuestra cultura. Siempre también estamos tratando de aprender de lo que están haciendo otros grupos indígenas en Canadá que están en situaciones similares a la nuestra, porque todos tienen pocas personas que hablan todavía las lenguas, pero quizá si están interesados en usar las redes y la Internet para seguir aprendiendo. El activismo digital también puede trabajar muy bien con otras instituciones. Lo que hemos visto, sin embargo, es que cuando ofrecemos un programa, es que inicialmente hay mucha emoción y todo el mundo dice, uy, qué bien, puedo tener acceso a esta lengua a través de Internet. Desde el punto de vista comunitario, la gente nos dice, pues el idioma siempre va a estar ahí, voy a acceder a él cuando pueda. Entonces, la capacidad de usar Internet nos ha permitido tocar a muchas otras personas que no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer en el pasado, ya sea porque ahora ya viven en la ciudad o viven en otra parte del país o quizá incluso viven en Estados Unidos. El activismo digital nos permite estar conscientes
a nivel global de la existencia de lenguas que están siendo amenazadas por la falta de hablantes. Hay muchas lenguas. En Canadá, por ejemplo, Ojibwe, Cree y Cree tienen muchos más hablantes que Munsee. Y eso a pesar de que no necesariamente han tenido tanta exposición a las lenguas, perdón, a los medios digitales. Si no fuera por los medios digitales, quizá nosotros con la lengua Munsee no podríamos tener tantas posibilidades de mejorar. Hay profesores de mi lengua y trabajamos con instituciones para que estudiantes desde kinder hasta último año de preparatoria puedan aprender. Podemos ofrecerles programas también a las universidades, o bueno, cuando menos para promover al que se enseñen ese tipo de cursos en las universidades. También lo podemos ofrecer en centros de amistad, que generalmente son instalaciones en zonas urbanas en donde los pueblos indígenas se pueden reunir para recibir servicios. Podemos ofrecerles allí servicios porque ahora la gente se está enterando que hay gente que les está queriendo apoyar con sus lenguas y les podemos ofrecer materiales. Por ejemplo, sin el activismo digital y sin el apoyo al activismo digital, cuando iniciamos a dar nuestras clases presenciales para la comunidad Munsee Delaware, participaban aproximadamente 30 personas cada fin de semana, pero con el apoyo del activismo digital y lo que estamos ofreciendo en línea, hemos casi triplicado el número de personas que tienen acceso a la lengua durante las sesiones que hemos tenido y esperemos poder aumentar ese número aún más en el futuro. Esperamos poder inspirar a los estudiantes. Queremos seguir con ese tipo de conexión que tienen los estudiantes con las lenguas, pero sobre todo conecta a las familias que muchas veces se encuentran dispersas en Canadá y Estados Unidos y nos da la oportunidad de conectarnos con nuestra cultura, nuestra familia y nuestra lengua. Gracias. Muchas gracias, Aneshik Ian Yaskuhuyup, por compartirnos esta realidad que yo creo que comparten cientos de lenguas, si no es que más, cuyos hablantes están cada día, cada vez silenciándose, y yo creo que esta pandemia también eso nos está mostrando. Son alarmantes las noticias que nos llegan de diferentes latitudes, que nos anuncian la muerte de estos guardianes de las lenguas, que probablemente son los únicos hablantes ya que vivían, hablantes o que tenían como lengua materna estas lenguas. Y por eso estos proyectos o estas iniciativas ya más articuladas o más sistematizadas tienen mucho más relevancia. Ahora voy a dar la palabra a Isela Xospa, que es editora independiente, es nahua, de Milpa Alta. Y por su experiencia, pues Isela en el trabajo editorial también hemos compartido en diferentes espacios que se ha observado el aumento en la cantidad de contenidos digitales audiovisuales que promueven las lenguas indígenas. Por un lado, porque es mucho más fácil acceder, ¿no?, a las herramientas de creación de contenidos, pero también hay una necesidad para que este trabajo pueda ser sostenible y no solo como del entusiasmo del momento, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las principales necesidades que tú consideras para incentivar la capacitación y el desarrollo del trabajo de los artistas digitales indígenas enfocados al desarrollo de los contenidos en sus lenguas? Kenitlimotlatulti, ni notoka Isela Xospa, ni chantiaumpa malacateticpac, ni amoxicquiloa y ni pipiltzintli. Buenos días a todos, mi nombre es Isela Xospa y soy del Círculo de Cerros, conocido como la Alcaldía de Milpa Alta, que está en el sureste de la Ciudad de México. Y bueno, yo lo que hago es ilustrar libros para niños en lengua indígena. Bueno, sí, ciertamente lo que menciona Taheu sobre la euforia y frenesí del Internet en la producción de contenidos, sí creo que tiene que ver con el acceso a las herramientas, pero antes que eso, tiene que ver con la pérdida del control sobre lo escrito. Hay que volver a recordar que la escritura y la lectura nos han hecho poderosos.
y hay un sector privilegiado de la cultura, donde se observan jerarquías de privilegio, donde las clases bajas e indígenas están limitadas a cierto acceso a la información, y existe una idea de exclusión, y ese camino ascendente está basado en libros, contenidos, educación e información inaccesible. El acceso a la cultura está marcado por la inequidad, hay marcadas desigualdades de acceso a la circulación, de divulgación de nuevas voces, y hay que decirlo, existe un sistema corporativo de la distribución del saber. En ese sentido, y por esa falta de voz, el Internet y su euforia son resultado de que se ha perdido el control sobre lo escrito. Es decir, el Internet hizo explícito que solamente leemos y consumimos lo que algunos dicen que debemos leer y consumir. En ese sentido, pues el aumento en la cantidad de contenidos en lenguas indígenas y de otro tipo, pues responden al desmantelamiento de la publicación de contenidos en círculos tradicionales. Y eso ya en sí mismo es un éxito, es una cosa formidable de observar y de participar. Efectivamente hay una efervescencia de artistas y creadores de contenidos de origen indígena que, aunque suene simple, después de siglos de integración, se ha dado el permiso de no creer que la escritura y la creación de contenidos es un conocimiento difícil y que debe pasar por ciertas etapas. Es decir, se han dado permiso de hablar, de hacer uso de las herramientas que se ofrecen en el Internet para crear sus propios contenidos. Sin embargo, no hay que dejar de lado que el Internet no deja de ser una herramienta accesible para algunos privilegiados, que muchas de las redes sociales que usamos y las apps pues son juguetes de lujo todavía para muchos. Entonces, es un proceso que avanza y que lleva muchos años de desventaja con otros sectores sociales, de desventaja en cuanto a alfabetización digital y mediática, como ya mencionaban anteriormente. Ya había dicho que la escritura y la lectura nos hace poderosos. Muchos jóvenes artistas ya están ejerciendo y ensayando cómo suena y cómo se ve su voz en los medios digitales. Se observa, no en todos los casos, quiero mencionar, hay casos muy, muy exitosos que han avanzado, que llevan mucho tiempo, pero se observa también trabajos precarios o intuitivos, pero que ahí están y que tenemos que aprovechar que están surgiendo para pensar en más formas de creación y circulación. Otra de las cosas que quisiera recalcar es que el Internet y todas sus aplicaciones son herramientas disponibles, pero no son el fin. Solo son herramientas que se usan para llegar a un público y lograr un objetivo. Eso no se debe de perder de vista. Y bueno, otra de las cosas que quisiera señalar sobre los contenidos que se crean en torno a la revitalización de las lenguas indígenas en Internet es que poseen una gran carga de originalidad. Originalidad me refiero a lo que radica en lo que nosotros pensamos que hay que decir de algún tema. La originalidad no es hacer o abordar algo que no se ha hecho. Más bien es decir lo que nosotros pensamos sobre algo. Y eso es algo que los activistas digitales en lengua indígena dominan, pues poseen una perspectiva que no ha sido abordada con anterioridad. Pero sí es necesario, considero, pasar de la intuición y las buenas intenciones a hacer procesos de investigación que contemplen distintas dimensiones: la política, la comunicativa, la artística, la social y la económica. ¿Para qué? Para poder asegurar que estas propuestas sean sustentables, que tengan alcances, que sean a largo plazo. En el caso de los artistas digitales, pues me gustaría decir, basado en mi experiencia, pues que es importante que definan una propuesta estética para que tengan incidencias con discursos sociales que transformen, que agreguen, que aporten, que generen lecturas, discursos y empatía. Los pueblos indígenas siempre hemos sabido escribir y leer y narrar historias.
poseemos muchos textos y maneras de escribirlos que van desde lo escrito, lo gráfico, lo auditivo, lo audiovisual. Eso es algo que en el mundo académico del arte es conocido como las narrativas visuales. Los artistas o los jóvenes adultos, las personas de origen indígena que están haciendo contenidos para las redes sociales son narradores visuales que ya traen un bagaje cultural y una biblioteca de información de su propia cultura para construir narraciones. Y yo creo que en ese sentido solamente es necesaria una capacitación para llegar a otros puntos que considero necesarios, como llevar a la reflexión sobre las muchas formas que tiene una idea para llegar a un público. Es decir, no centrarnos a una sola. La capacitación les va a ofrecer herramientas de apoyos para que sus ideas se lean lo más transparente posible y a tener planes de desarrollo, crecimiento y vigilancia, porque también hay que vigilar los derechos de autor, las licencias de distribución y muchos otros temas que no se han tratado y que tienen que ver con esa alfabetización digital, mediática y de producción de contenidos gráficos. Creo que es todo lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias, Isela. Yo creo que algo en lo que hemos coincidido en estos tiempos y algo que también que se ha observado es que las herramientas digitales nos han permitido autoeditarnos, autopublicarnos y que todavía nos falta un largo proceso, pero también dejar como muy en claro que tenemos derecho a tener libros bonitos y que ojalá que pronto podamos nosotros mismos hacer esos materiales a los que tanto aspiramos o que tanto admiramos, que están en español o en otras lenguas, ¿no? Quisiera invitar a todas las personas que están conectadas para que nos compartan en el chat desde dónde se están conectando. Tenemos personas ahorita ya que se han reportado de Paraguay, de Oxchuc, del Estado de México. Nos gustaría saber desde qué otros lugares están participando de esta conversación. Bueno, y ahora quiero presentar con mucho gusto a J.C. Verthagen, espero estar pronunciando bien, que es una joven activista digital de la lengua Gwich'in y que tiene tiempo trabajando con herramientas, redes sociales para promover una lengua que también está en alto riesgo de desaparición. Tú eres una joven, J.C., que ha sido reconocida por tu trabajo con la campaña de redes sociales Speak Gwich'in to Me, por el uso del Internet para aumentar la visibilidad de la lengua y también complementar de esta manera las formas tradicionales de tu aprendizaje. En ese sentido, quiero preguntarte que nos puedas compartir cuáles son los principales retos del uso de las redes sociales para promocionar las lenguas indígenas y cuál es la principal limitante que tú has identificado en tu trabajo. Hi, Cho. Thank you. I hope everyone can hear me okay. Gracias, espero que me escuchen bien. Está hablando en su lengua, Gwich'in. Buenos días, amigos y amigas. Me llamo Itzkial, J.C. Verthagen. Nací y me crié en la zona de los territorios del noroeste de Canadá y soy orgullosamente una mujer Dingisuk Ginchik. Mi lengua es Gwich'in o Dingisuk Ginchik o Injikyu, son muchos nombres. Soy la creadora de la iniciativa de redes social que se conoce como la campaña de revitalización de la lengua Gwich'in, hashtag Speak Gwich'in to Me, que pueden encontrar en SoundCloud, Facebook, Instagram. Y quisiera empezar por hablarles un poco acerca de mi lengua. Había unos 500 hablantes, básicamente mayores a 65 años, en mi zona que siguen hablando la lengua
que es apenas 0.5% de la población. En total somos como 5,000 Gwich'in y no sabemos exactamente cuántos hablantes de Gwich'in todavía quedan, pero esas son las cifras aproximadas. Ya les hablé un poco acerca de quién soy yo y mi campaña en las redes sociales, por lo que ahora les quisiera hablar un poco acerca de los desafíos que he notado en este proceso en el que estoy. Lo primero que se me ocurre en términos de desafíos es generar interés, porque he notado que en esta época, en el siglo XXI, en el año 2020, uno se pone a pensar, ¿cómo me puedo sentar a aprender la lengua indígena? Particularmente cuando estamos en esta pandemia de COVID-19. A veces, cuando menos en mi nación, el tema de la lengua a veces se queda de lado porque está uno preocupado por las finanzas, tratando de ganarse la vida. Por ejemplo, en Gwich'in también tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo, con propiedad de la tierra. Hay muchos otros temas que nos preocupan y siempre hemos luchado por proteger nuestras lenguas, pero cuando estamos hablando de lo que se puede hacer en Facebook para los estudiantes jóvenes, tenemos que encontrar una manera de generar interés en aprender las lenguas y que podamos con eso fortalecer nuestras lenguas. Y como me di cuenta cuando era joven de que no se hablaba mucho las lenguas, me sentí inspirada a encontrar cómo podía hacer que la lengua fuera accesible para que la gente se diera cuenta de que nuestras lenguas ya no se están hablando y tenemos que fortalecerlas y hacer que nuestras lenguas sigan vivas y que la gente esté interesada en aprenderlas. Y ahí fue donde me convertí en una persona interesada en el tema de revitalización de las lenguas indígenas. Pero una cosa es eso y luego hay que mantener el interés. Si alguien quiere aprender la lengua, ¿cómo logramos que ellos sigan interesados? Porque es muy fácil sentirse desanimados en ocasiones, particularmente si un miembro de nuestro pueblo o de nuestra nación vive fuera de la zona tradicional de su tierra patria. ¿Cómo se pueden enterar ellos de cómo pueden aprender su lengua si ni siquiera tienen conexiones a sus antepasados? Mi propia gente, Gwich'in, por ejemplo, si se van de nuestra zona, ¿cómo pueden acercarse a sus ancianos para poder practicar su lengua? Y en el caso de mi lengua, si nada más hay 500 hablantes, ¿cómo puedes encontrar con quién hablar, con quién practicar? Tuve la suerte de estar en una comunidad en donde sí se hablaba la lengua, pero soy penosa y no me daba, por naturaleza no me animaba a hablar con la gente en mi lengua. Y por eso me di cuenta que fácilmente me desanimaba. En mi caso, por ejemplo, he estado tratando de tomar en cuenta lo que yo, cómo me sentía yo y cómo podía hacer que los jóvenes pudieran interesarse en aprender su lengua. Porque a veces uno se siente solito, aislado, es muy difícil el proceso de enseñar la lengua y estar todo el tiempo dedicado a aprender o a enseñar la lengua. Por ejemplo, cuando empecé, porque ya llevo 5 años con esto, lo empecé cuando tenía 21 años y ahora ya tengo 26 años, me he dado cuenta que a veces me prestan mucha atención y estoy muy ocupada durante muchos meses y luego hay algunos meses en donde no hago nada. Entonces es como cíclico. A veces estoy en picos, a veces en bajadas y a veces también puede haber falta de recursos que también pueden afectarnos. Y también si estamos interesadas en aumentar nuestra plataforma, tienes que aprender cosas como cómo crear un sitio internet, cómo manejar el negocio. O sea, todo eso fue difícil para mí y eso es algo que no había considerado cuando inicié todo este proceso. Entonces, lo que diría es que lo que aprendí es de que hay que generar interés, mantener el interés, seguir animando a las personas. Si por ejemplo, hay problemas con expresarse,
que algún anciano nos ayude a pronunciar mejor, etcétera. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jessie. Yo creo que algo que queda muy evidente y que también ha sido parte de los espacios, una cuestión recurrente es que de pronto el activismo digital o el trabajo del activista digital de lenguas indígenas llega a ser un trabajo muy solitario. Y entonces, por eso, este tipo de espacios es muy importante para conocernos, para articular los esfuerzos y compartir las herramientas con las que hemos tenido éxito. Y antes de darle la palabra a Jenner, que justamente nos va a hablar de esto, quisiera saludar a las personas que se han conectado de El Salvador, de Tabasco, de San Luis Potosí, de Sabanilla, de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, de Toronto, de Trinidad y Tobago, de la Ciudad de México, de Manitoba, de Yucatán, de Juchitán, Oaxaca, de Chiapas, de Reino Unido, del Mezquital, y a todas las demás personas que todavía no mencionemos, pues preséntense por favor en el chat para que también las panelistas y los panelistas puedan saber con quiénes están conversando. Allá hay algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas, si en algún momento quieren nuestras panelistas y los panelistas revisarlas. Y quiero presentar a Jenner. Jenner es profesor asistente de la Universidad de Leiden y es un activista digital de la lengua maya. Jenner es una persona que tiene tiempo ya siguiendo estos temas de una manera también más formal, realizando investigaciones y reflexiones en torno al quehacer de la gente que nos dedicamos de alguna manera a usar las herramientas digitales para promover nuestras lenguas. Y tengo entendido que eres parte de un equipo de trabajo que está desarrollando una caja de herramientas para el activismo digital en colaboración con la UNESCO, y que está basada en una investigación que se hizo durante algunos años y también conociendo las experiencias de activistas digitales en América Latina. ¿Nos puedes compartir en qué consiste la caja de herramientas para el activismo digital y cómo se planea su difusión y uso, por favor? Tu micrófono, si lo puedes abrir. Yumotekech Tahil, muchas gracias Tahil. Vishanikesh Lakesh, Kimpatik Kayanaktesh, Umpel Hatzutkin, Hachkim Akinwol Tianen Tahuetelesh Pechlai. Bueno, espero que estén todos bien. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Efectivamente, este proyecto que estamos trabajando junto con el compañero Eddie Ávila de Rising Voices y algunos otros compañeros que esperamos se integren paulatinamente al proyecto, está pensado para ser una referencia, una fuente de apoyo para activistas que trabajan con sus lenguas en distintos contextos indígenas utilizando herramientas digitales. Y aunque estamos ahora en el proceso de configurar y esquematizar con precisión la caja de herramientas, la idea es que, como el nombre lo indica, es que esta tenga, explotando un poco la metáfora, que la caja de herramienta tenga distintos compartimientos, los cuales los activistas digitales, los activistas indígenas que utilizan herramientas digitales, puedan seleccionar a su antojo aquello que les sirva y aquello que les ayude a desarrollar con mayor eficacia su labor, su tarea de promoción de lenguas indígenas. Aunque la mayor parte de las experiencias que por lo menos a mí me ha tocado conocer y documentar corresponden a América Latina, a la América donde el idioma predominante es el castellano, sabemos que hay infinidad de propuestas y de maneras de trabajar en el fortalecimiento de las lenguas indígenas también en otros continentes. Bueno, en el norte de América, con nuestros hermanos y hermanas de las primeras naciones de Canadá, los pueblos nativoamericanos de los Estados Unidos,
también hay mucha riqueza de experiencias y esperamos poder incorporar algo de esto a la caja de herramientas. Pero también nos interesa en particular la situación de lenguas indígenas en África y probablemente también incorporemos experiencias del subcontinente del sureste asiático. Entonces, estamos tratando de configurar algunas de esas referencias. Pero algo de lo que hemos hecho y que esperamos seguir haciendo con esta caja de herramientas es efectivamente identificar prácticas interesantes, inspiradoras y que hayan demostrado tener efectividad y sustentabilidad a la hora de promover las lenguas discriminadas a través de tecnologías y medios digitales. La caja de herramientas entonces contendría unidades o compartimientos, propuestas de trabajo, así como sugerencias para hacer análisis, como decía Shospa, para planear, para evaluar al mismo tiempo los proyectos que puedan servir tanto para individuos como para grupos comunitarios, para redes de organizaciones y posiblemente incluso para instituciones públicas como universidades, casas de la cultura, gobiernos comunitarios, gobiernos municipales también. El instrumento podría incluir no solo paquetes de tecnología, que tal vez sea lo más llamativo, lo más atractivo, que sean fáciles de adaptar por integrantes de comunidades de hablantes en el medio rural, sino también para que puedan, herramientas que puedan ser utilizadas por hablantes de lenguas indígenas en medios urbanos. Tampoco nos proponemos simplemente enumerar prácticas vistosas de uso de los medios sociales, sino también explorar y documentar, incorporar y sugerir usos prácticos que se le pueda dar a equipos digitales cuando, como es comúnmente el caso en muchos contextos indígenas, la conexión a la red no es la mejor ni la más adecuada. Precisamente el día de ayer estábamos batallando para mantener un foro virtual por medio de estas tecnologías que son tan prometedoras, pero la conexión se caía a cada rato. Entonces hay muchas maneras muy inventivas en las que grupos e individuos indígenas están aprendiendo a sobrellevar estas limitaciones. Y aunque no es ideal que existan las limitaciones, esa creatividad que tienen nuestros pueblos, que tienen las personas en contextos de precariedad, es importante también documentar porque es una práctica inspiradora y al mismo tiempo es una contribución indígena al uso de la tecnología. Sabemos que necesitamos de la alfabetización digital, como se le llama, pero también es cierto que los pueblos, los sujetos indígenas están sabiendo resolver y encontrando soluciones prácticas, muchas veces innovadoras, a todos estos retos. Entonces, eso también propondríamos incluir. La caja también propondría elementos de planeación, como decía antes, como es tomar en cuenta la infraestructura disponible, hacer diagnósticos rápidos de uso de medios en los medios indígenas, la identificación de alianzas estratégicas, algo que también se mencionaba en las anteriores intervenciones, así como la visualización e integración de públicos. Y una cosa que me parece muy interesante a partir de la intervención anterior de Casey es cómo también planear para que aquellos individuos que realizan tareas de promoción de pueblos indígenas, de lenguas indígenas, eviten el desgaste personal, ¿no? Creo que las medidas de autocuidado son también indispensables y en la medida en que puedan ser repartidas o delegadas las funciones, esto creo que también sería interesante incluir en la caja de herramientas. Idealmente, cualquier iniciativa de promoción de lenguas indígenas por medios digitales debería favorecer el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, como decía Tejido al principio, no solamente los eminentemente lingüísticos o culturales, sino también el derecho a una educación propia, el derecho a unos servicios de calidad, el derecho a una participación política efectiva, informada y culturalmente adecuada, así como el derecho a tomar parte en la esfera pública amplia de los países donde nuestras lenguas se han originado, donde nuestras lenguas son indígenas. Un elemento fundamental de la caja sería también el horizonte legal y de derechos, en donde las iniciativas de promoción digital se ubican, tanto para identificar lo que se debe hacer,
pero más importante aún, lo que se puede y se debe exigir a las instituciones públicas de nuestros países. Por último, respecto a las iniciativas de revitalización lingüística, uno de los aspectos más espinosos y quizás hasta controvertidos sea el de la evaluación de impacto. Cualquier cosa que eso signifique, claro, es lo que está abierto a discusión. En ese sentido, la caja de herramientas integraría este elemento del trabajo no tanto como una receta, ¿no? como una herramienta de evaluación aplicable a todo el mundo, sino tal vez como un conjunto de mecanismos flexibles, de técnicas que pueden ser utilizadas para dar seguimiento y registrar los efectos múltiples y muchas veces imprevisibles que la mayor visibilización de nuestras lenguas puede tener entre las comunidades de origen. Y la forma en que estamos pensando hacer la difusión es desde luego por medio de el Internet, pero probablemente también busquemos formas de hacer paquetes análogos, ¿no? Impresos, que puedan ser de rápida distribución, de bajo costo, pero no de baja calidad, para que las herramientas puedan llegar al mayor número de personas posibles en el mundo, a las personas que realmente lo necesitan. Y desde luego, algo que sería muy interesante es incorporar los talentos de los protagonistas, de los propios y las propias activistas indígenas de estos medios digitales para poder difundir tanto su trabajo como las sugerencias, las estrategias, los paquetes que esta caja de herramientas contendría. Y bueno, esperamos también poder hacer uso de estas redes digitales en la medida de lo posible y con la colaboración y con el interés de todas y todos los que ya están haciendo y quieren hacer mejor este trabajo de promoción digital. Gracias, Jenner. Y yo creo que algo que es muy claro de todas las participaciones que hemos tenido es que se requiere que haya interés, pero no solo interés ni buenas intenciones por parte de los estados, sino realmente haya inversión, realmente se designen presupuestos claros que sean canalizados directamente a las iniciativas, directamente a los proyectos, para que estos proyectos realmente puedan funcionar y tener un impacto real en los hablantes, en las comunidades, y que justamente tiene que ver con este derecho a la libre determinación y a la autonomía que tienen las comunidades para decidir sobre su futuro, sobre su vida. Y eso pasa por el respeto a sus territorios, ¿no? Eso pasa por el respeto a nuestras tierras y a poder seguir viviendo en ellas y no ser expulsados por proyectos extractivos, por amenazas al medio ambiente. Entonces, eso no está alejado de la lengua son los hablantes están muriendo. A las lenguas, como dice Yasnaya Aguilar, las mata el Estado. No mueren, las mata el Estado. Entonces, creo que teniendo eso en mente, es importante destacar que, así como declaró Irma Pineda, una poeta y una delegada ahorita de los pueblos indígenas ante la ONU, no queremos que esta declaración de los pinos hacia el decenio de las lenguas indígenas se quede en buenas intenciones. Queremos que sean hechos, queremos que se materialice en acciones específicas y concretas. Y en ese sentido, justamente es que se planteó este panel. Y quisiera preguntarles, y esta es una pregunta que va a ir para todos, que quisiera que compartiera cada uno desde su perspectiva. Vamos a comenzar con Isela, luego con Jaycee y luego con Jenner, y al final va Ian. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que su trabajo y en general el activismo digital de lenguas indígenas puede contribuir a que el próximo decenio realmente tenga un impacto positivo en la vitalidad de las lenguas indígenas del mundo, y en este caso, en las lenguas de México y Canadá?
y qué recomendaciones concretas tienen que hay que tomar en consideración durante estos meses previos antes de la preparación, durante la preparación de la década, para que el activismo digital tenga un mayor impacto. Bueno, creo que hace rato se me pasó contar un poquito qué es lo que hago. Voy a contarlo brevemente para dar pie a responder por qué considero que este trabajo es importante. Yo dirijo un proyecto gráfico editorial basado en la cultura náhuatl de mi comunidad, que es una región indígena de la Ciudad de México. Y básicamente a mí me interesaba explorar las narrativas visuales, es decir, yo no considero que los indígenas solamente hagamos narrativas, poesía escrita. También hacemos otro tipo de escrituras, hacemos escrituras gráficas también, que es importante resaltar y también traer a discusión. Y bueno, lo que yo hago es, desde hace como 10 años inicié con esta idea de simplemente empezó así como yo no veía ni mi historia, ni mi cultura, ni mi lengua reflejada en ningún contenido gráfico, ya fuera impreso, en internet, en películas, en radio, en ningún lado veía mi voz, ni mi imagen, ni a mi pueblo, es decir, lo que yo era y lo que es mi comunidad no era importante, no era tan importante como para aparecer en un libro o aparecer en una historia o ser protagonista. Y bueno, yo estudié diseño gráfico, estudié ilustración, tuve una especialidad en animación, tengo más o menos conocimiento en ese lado de la profesión. Y bueno, en mi comunidad la lengua indígena se perdió en 2 generaciones. Yo soy alguien que se reconoce indígena, que ya no es hablante, ¿no? Ahora yo he tenido que aprender esa lengua y he valorado y he descubierto que si yo hubiera sido bilingüe desde niña y hubiera sabido todas esas cosas que estratégicamente el Estado mexicano borró de nuestra cultura, de nuestra educación, pues yo habría sido una mejor persona. Entonces yo pienso que el futuro y el resurgimiento de estas culturas y estas lenguas está en las generaciones más jóvenes, en las que ahora sí no tienen nada, ningún acceso a esta información que fue oculta, borrada, desaparecida, clausurada de nuestra vida social. En ese sentido empecé un proyecto de querer revitalizar la lengua, traerla de vuelta e impactar a una generación de niños de mi comunidad que ya no hablan la lengua, que ya no conocen la tradición oral, que ya no siembran la tierra, que ya no comen productos del campo. Yo pensaba, ¿cómo hacer para que estas generaciones influenciadas y bombardeadas por tantas cosas abracen su cultura y la vean con orgullo, con dignidad, que digan, sí, yo soy eso y me gusta hacer eso? Y bueno, yo tomé como estrategia el romper estereotipos, sobre todo los asignados a las comunidades y pueblos indígenas en ilustraciones, que yo tengo un largo proceso de observación de cómo se ha representado al indígena y a sus historias en libros, en películas, en caricaturas. Es realmente terrible, ¿no? Y todas esas visiones, sobre todo, se han hecho desde la perspectiva de fuera. Es decir, ninguna ha venido desde los pueblos indígenas. Los indígenas no habíamos creado nuestra propia versión de nosotros mismos, nuestra propia representación, nuestros propios contenidos. No lo habíamos hecho, parecía tan simple y de repente vi que no había, ¿no? Y dije, en mi comunidad no hay, pues yo lo voy a hacer porque yo sé, eso estudié ilustración, soy especialista en diseño de personajes, en narrativas visuales, y empecé a hacer ese proyecto. Me topé, todo ese desarrollo me llevó a la lengua, a que tenía que conocerla, a que tenía que estudiarla y a que tenía que involucrarme con la comunidad a la que quería dirigirme. En ese sentido, ¿por qué es importante el trabajo del activista digital en lengua indígena? Pues porque hace uso creativo y exhaustivo de los recursos disponibles, de lo que hay. También porque se busca un criterio gráfico, artístico, retomando la lengua y su cultura
Este es un trabajo que se hace con postura política. Esto responde a un posicionamiento político. Esto no se hace porque está de moda, porque está bonito, porque me voy a ganar una beca. Esto se hace porque mi voz y la voz de muchas personas indígenas no está presente. No hemos tenido los mismos derechos que los demás. No hemos recibido una educación. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié diseño y artes en México, un país riquísimo en narrativas, en gráficas. En la escuela de diseño, el currículum de la universidad no contiene ninguna temática que aborde el diseño y el arte indígena. Así. Eso ya es borrar del mapa el conocimiento antiguo. Si los jóvenes indígenas o de origen indígena llegan a esas escuelas públicas, llegan a educarse para hacer algo con esa riqueza que traen de por sí, y llegan a una universidad que solamente se centra en crear mano de obra calificada y que no les dice que su cultura es importante, que pueden ensayar, que pueden crear contenidos, tenemos un problema de fondo muy, muy grave. Entonces, bueno, el activismo digital que hace, pues pone de manifiesto todas esas carencias, todos esos huecos, pone de manifiesto que nos han invisibilizado, nos han clausurado, nos han negado aprender y valorar nuestra cultura. ¿Cuál era la siguiente parte de la pregunta? Pienso que un activista digital, pues yo cuando asumí mi labor de mi modo, pues voy a hacer esto quiero hacer. Llevo ya casi 10 años haciendo estas cosas. No se desanimen. Toma tiempo, cada vez es más fácil, cada vez hay más herramientas, cada vez hay más gente haciendo esto y tiene sentido, tiene futuro. O sea, sí, yo sí puedo ver la pertinencia, la actualidad de este tipo de contenidos. Son importantes, van a resurgir y es importante que no quitemos el dedo del renglón y que no desistamos de trabajar en ello. Un activista simplemente es un mediador, es alguien que acerca al que tiene algo que decir, con los que quieren escuchar y decir algo de vuelta. Es decir, hay un público que no se ve reflejado, hay un público que está buscando nichos en los que se siente identificado y se están creando comunidades lectoras, seguidoras, que se están formando incluso de ver lo que otros hacen. Este es un trabajo que pues simplemente los que somos activistas y nos metemos a hacer esto, hemos asumido el compromiso de representar a una audiencia. Somos sus representantes y lo hacemos así, desde la postura política. Esto no es una moda y lo digo porque hay una tendencia en la ilustración y en la edición de libros que se va a venir más fuerte con el diseño de las lenguas indígenas, que va a responder a tendencias gráficas. O sea, muchos artistas, editores, cineastas, productores de contenidos que no son de origen indígena, van a tomar como inspiración la cultura indígena para hacer libros, personajes, caricaturas y toda clase de contenidos en línea. ¿Eso está bien? No puede decirse que no se haga, quizá contribuyan a visibilizar, pero las intenciones son otras. Hay que aclarar que el activista digital lo hace desde una postura política. Esto no es una moda, esto no lo hacemos para que el gobierno nos compre nuestros libros y los reparta, que eso es lo que hacen muchas editoriales en México. El gobierno mexicano pues ha sido responsable de la producción del casi 90% de la producción editorial en México anual, el 80% es adquirido por el Estado. Eso quiere decir que el Estado dicta qué es lo que se produce, qué temas, para quién. Y el Estado ha dictado qué es lo que se publica para los indígenas, qué leen, cómo leen y para qué leen. El Estado mexicano cree que los niños indígenas necesitan leer al Principito o a Julio Verne traducido en lengua indígena. Eso no necesitamos, los niños indígenas necesitan ver sus historias,
sus personajes, sus vidas reflejadas en libros, en su lengua. Esa es la diferencia. Y bueno, mis recomendaciones son muchas, no sé si me da tiempo, Taheo? ¿No? Puedes dar un par muy rápido, ya cerrando, y en la ronda final puedes dar las demás. Sí, bueno, creo que la primera pues es, ya lo mencionó Jenner, gran mayoría de ellas las mencionó, analizar, investigar, trabajar seriamente las materialidades, es decir, todos los recursos disponibles, usar la creatividad para usar todas las herramientas que hay y las que no hay, explotar al máximo eso, buscar apoyo mutuo, construir modelos de validación interna, dejar de aspirar a que el Estado o que la institución tal nos premie o nos reconozca. Nosotros tenemos que crear nuestros propios modelos de validación. Y bueno, mi otra propuesta es diseñar un programa educativo para artistas digitales enfocado al diseño y producción de narrativas visuales que vaya desde la creación de personajes hasta los negocios, ¿no? O sea, esto no está peleado con la sustentabilidad económica también, porque este es un trabajo que cuesta y que hasta ahorita nadie está pagando. Y no estamos pidiendo que lo paguen, pero es nuestro derecho que esté aquí. Nuestros gobiernos pagan por investigaciones de libros y autores del mundo, ¿no? Por ejemplo, y no se paga por este tipo de trabajo e investigación. O al menos yo no he descubierto tantas cosas. Lo demás, pues, a las universidades sí les quisiera pedir que sean espacios que permitan imaginar nuevas alternativas y ponerlas en práctica. Que sean espacios que acompañen a proyectos de esta naturaleza con capacitación, asesoramiento, acceso a hardware, a software, a internet, que incluyan en su currículum el diseño y arte de narrativas visuales indígenas, que utilicen su capacidad de producir conocimiento pensando en el público común y no en el especializado. Hagan cosas para el público común. Y bueno, a los gobiernos que si van a abrir espacios y becas ahora en el decenio, pues que le den prioridad a los creadores de origen indígena, que no sean las editoriales, los autores, los ilustradores, los diseñadores de siempre. Eso es todo. Muchas gracias, Isela. Yo creo que más claridad no podemos pedir para que luego no digan es que ustedes no proponen o es que no sabemos cómo. Isela nos acaba de dar, yo creo, más de un decálogo para tomar acciones concretas, específicas, que son ya propuestas que se pueden convertir en política pública pronto, ¿no? No esperemos tal vez 18 meses porque cada día se están muriendo lenguas, cada día se están muriendo los hablantes de esas lenguas, entonces está bien que vaya a haber un decenio, pero también en estos meses previos hay que tomar acciones. Jaycee, te voy a repetir la pregunta, es ¿cómo consideras que tu trabajo y en general el activismo digital de las lenguas indígenas puede contribuir a que el próximo decenio realmente tenga un impacto en los hablantes? Realmente tenga un impacto en la vitalidad de las lenguas. ¿Y cuáles son tus recomendaciones concretas para la preparación de ese decenio de lenguas indígenas en estos meses que todavía quedan para que inicie en 2022? Yes, thank you. I would like to share some of the work that I do. Gracias. Quisiera hablarles un poquito acerca de lo que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento en las redes sociales. En el panel hemos hablado acerca de la importancia de hacer que nuestras lenguas estén accesibles, pero la revitalización de las lenguas no son la única manera de manejarlo. Pueden haber clases, pueden haber otras formas de aprender lenguas. Con el hashtag #SpeakQuichIntoMe es un esfuerzo en el que yo he estado participando porque aprendí de lo que estaban haciendo para la lengua Sami.
y estaban trabajando con los países de Escandinavia. Y ellos fueron los que me enseñaron cómo hacer lo que yo ya estoy haciendo con hashtag #SpeakQuichinToMe. Y, por ejemplo, yo podía tomarle la foto a una pared o a una estrella para ir aprendiendo la palabra para cada una de las cosas. O sea, cómo se dice muro en mi lengua, cómo se dice estrella en mi lengua. Lo ponía en mi hashtag y vimos, por ejemplo, cómo la tecnología podría en muchas ocasiones no estar disponible para todo el público y puede a veces también ser cara. Yo lo que les sugiero es que todos creen su propio hashtag, en donde se llama hashtag háblame en agua, por ejemplo, para que todos puedan participar, todos puedan contribuir en las redes sociales. Y también siempre hablo acerca de que es importante mostrarle a la gente cómo hacer este esfuerzo. Hay muchos movimientos para proteger las lenguas como el que yo tengo, que hemos logrado inspirar nosotros. Y como ya saben, puede ser difícil contar con apoyo. Yo soy nada más una persona. Y sin embargo, he visto que hay nuevos hashtags como hashtag Speak Shoshone to me, hashtag Speak Nuktektien to me, diferentes lenguas también que se hablan en Alaska y tengo entendido que se ha convertido en un movimiento muy positivo y es bueno ver que seamos tan positivos en las redes sociales, particularmente cuando estamos hablando de nuestra propia gente y cuando estamos tratando de compartirlo con nuestras comunidades de jóvenes y de ancianos. En cuanto a a lo que he estado haciendo y las recomendaciones que podría hacer, creo que es importante trabajar con los miembros de la comunidad, con los pueblos indígenas y la gente local cuando ya estemos en el diseño. No quisiera que haya gente que no es parte de nuestra comunidad que esté tomando las decisiones en cuanto a qué se va a realizar durante el diseño, porque les puedo asegurar que lo he visto en el pasado. Todas las comunidades que están involucradas en la revitalización de las lenguas tienen distintos problemas a los que se enfrentan. Por eso es tan importante escuchar a cada una de nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos indígenas, y pagarle a la gente lo que valen, particularmente a nuestros ancianos. El tiempo y los conocimientos de nuestra gente es, es precioso, es algo muy importante. Quizás les podíamos ayudar a ganarse la vida en este proceso de revitalización de las lenguas indígenas. Quizás los ancianos podrían ganar un poco de dinero al compartir sus lenguas y sus conocimientos con nosotros, porque hay poco financiamiento de la enseñanza de las lenguas indígenas. En Canadá, por ejemplo, el financiamiento que se le da a los pueblos indígenas comparado con lo que se le da a la lengua francesa es enorme. O sea, le dedican mucho más a la enseñanza del francés que a las lenguas indígenas. Y también es importante que apoyemos a los esfuerzos y los movimientos por medio de las clases, ya sea en línea, en las clases, de manera presencial. Como ya les dije, hay que apoyar a todos los activistas y todas sus ideas. También hay que reconocer la importancia de las tierras de nuestra gente. En Canadá y como en México y todos los otros países indígenas. Hay que reconocer la existencia de nuestros pueblos. Sé que no soy la única persona que se preocupa por las lenguas indígenas, porque hay muchos pueblos que han sido empujados a un lado y que han sido ignorados. Eso ha sucedido incluso en Alberta. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Jaycee. Jenner, tus recomendaciones, por favor. Muchas gracias, Taheo.
Bueno, pues yo creo que varios de los puntos que Shospa abordó, estoy totalmente de acuerdo con estas recomendaciones. Creo que efectivamente hace falta mucha apertura de parte de las instituciones, sobre todo en nuestro país, sobre todo en México. Pero yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer nosotros como hablantes activos o como hablantes pasivos, es efectivamente hablar, ¿no? Usar nuestros idiomas, usar nuestras lenguas en los espacios, en la mayor cantidad de espacios posibles, ¿no? Entonces, algo que decía yo por mi trabajo como investigador, como profesor, una de las cosas que estoy tratando de seguir o de entender es qué es lo que cambia cuando una lengua se comienza a utilizar a través de los medios digitales. Y sorprendentemente, lo que uno se encuentra es que por lo regular la dinámica tiende a ser la misma. Y con esto no estoy desestimando los esfuerzos de innovación o de promoción de las lenguas en las plataformas digitales. Lo que me gustaría llamar la atención aquí es que necesitamos hacer comunidad. Necesitamos transportar nuestras maneras de interactuar en la vida real, por decirlo de alguna manera, hacia el mundo digital. Y es de esta manera como podemos realmente apropiarnos de una forma más efectiva de estas redes digitales. Y qué es lo que no nada más los pueblos indígenas están haciendo en el mundo, sino por lo general distintas comunidades y desde distintos contextos históricos y culturales en el mundo. Es decir, el Internet tiene un diseño, generalmente ese diseño se hace desde un ciudadano del mundo ideal, que generalmente es de clase alta, que generalmente vive en contextos urbanos, que generalmente tiene acceso a ciertos lenguajes y a ciertas maneras de comunicación. Y las comunidades a nivel mundial, los distintos grupos culturales, los distintos pueblos en distintas regiones del mundo, desarman el Internet y se lo apropian, pero lo hacen de manera colectiva. Entonces, una de las tendencias más interesantes en el uso de herramientas digitales es que la creatividad es enorme, ¿no? Un punto que señalaba Shospa al principio. Hay una cantidad increíble de propuestas de uso de tecnología digital para promover lenguas indígenas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esas propuestas muchas veces no encuentran a su comunidad. Entonces, creo que una de las tareas fundamentales es crear redes, conocernos, apoyarnos, generar interés, no nada más de nuestro trabajo como activistas digitales, que desde luego es importante, sino también ir tejiendo estas comunidades también en el mundo digital. Y creo que de esta manera es como vamos a generar una apropiación más efectiva. Bueno, como decía, creo que buena parte de las recomendaciones ya fueron hechas. Lo que decía Jaycee también es fundamental. Se tiene que pagar el trabajo de cualquier colaborador indígena, tiene que ser retribuido en los mismos términos. No podemos simplemente aceptar que como parte de un esfuerzo de las instituciones internacionales se nos trate como hablantes de lenguas de segunda clase, ¿no? O sea, de por sí, en la vida cotidiana, los que hablamos estos idiomas somos vistos de esta manera, pero no podemos permitir, habrá que exigir que la década internacional de los pueblos indígenas no reproduzca estas formas administrativas de generar tendencia internacional. Y por último, yo también, yo insisto mucho en que sí es cierto que la alfabetización digital es importante. Tenemos que aprender a usar
los medios de la manera más efectiva, las herramientas de la manera más efectiva, pero también siempre la curiosidad que yo tengo es saber de qué manera los pueblos y las personas indígenas están subvirtiendo el uso de estas tecnologías, cómo las están, en cierta manera, nahuatlizando, mayanizando en los distintos contextos. Entonces, pues poner atención a eso, ¿no? Observar, abrir los oídos, abrir los ojos para identificar esos modos que no son los modos prescritos de utilización de las tecnologías digitales, pero que son nuestros modos. Gracias, Jenner. Y finalmente también para las recomendaciones y nada más previo, porque la pandemia, al menos en las comunidades de México, nos está pidiendo acciones rápidas que ya necesitamos que se apliquen pronto en cuanto a la educación. Entonces, en ese sentido, tú que tienes más experiencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones con la situación actual, pero también con miras al decenio de las lenguas indígenas sobre el trabajo que se requiere hacer para la educación y las plataformas que se usan para las lenguas indígenas? I think I was remiss in that I didn't mention what I do. Qué pena, porque creo que no les mencioné, no mencioné qué hago yo. Les dije que estoy haciendo un doctorado, pero aparte estoy trabajando en la educación indígena en Ontario para estudiantes de kinder hasta último año de preparatoria. En mi comunidad tenemos una expresión en donde decimos que con $5 hacemos milagros. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ya se dijo, porque en Canadá tenemos 2 lenguas oficiales, 2 idiomas oficiales. Y yo puedo ir a la escuela de mis hijos y veo que los materiales del francés son mucho más que las lenguas, que el contenido de lenguas indígenas. Cuando yo era más joven, mi lengua era muy visible en mi comunidad, pero fue desapareciendo en la década de los 90 y cuando regresé a finales de los 90, ya para entonces se pensaba que la lengua no era importante, pero gracias al activismo digital y gracias al ofrecer programas en línea, que la lengua sí tiene que respetar sus raíces. Cuando trabajo con la lengua Munsee, por ejemplo, muchas veces se enfatiza un cierto segmento nada más. Yo ya tengo 48 años y la actitud que tenemos nosotros es muy distinta a lo que tienen los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, quieren que su lengua Munsee sea mucho más visible y estoy encantado de pensar que los jóvenes van a rescatarme a mí en mi esfuerzo por ayudar en la enseñanza de la lengua y así asegurarme que en algún momento mi lengua va a ser tan importante como el inglés y el francés. Entonces hay que fomentar el interés en los demás para que ellos tengan acceso a las redes sociales, digitales, a los museos. Por ejemplo, ofrecemos traducciones del Munsee a través de diferentes medios de comunicación gracias a la CBC. Y tenemos que ser como que el atoso, el agitador, el que siempre está dándoles lata, recordándoles que tenemos que seguir apoyando. Y nosotros tenemos que tomar la iniciativa para hacer que nuestras lenguas indígenas sean importantes y visibles. Y así las generaciones más jóvenes, esperemos, nos apoyen y veremos si serán factibles nuestras lenguas en el futuro. Y luego hay nuevas palabras. Como tenemos pocos hablantes, también tenemos que encontrar nuevas palabras. Por ejemplo, ¿cómo se traduce la palabra Zoom? ¿Cómo se traduce la palabra Internet? Cuesta trabajo encontrar una traducción, pero eso es algo que los jóvenes van a querer encontrar. Y hay que ser, además, la voz de los pueblos indígenas
en el sentido de mostrar que es tan importante nuestra lengua indígena como el inglés y el francés, a nivel federal y a nivel provincia. Esa sería, yo creo que lo que yo haría en el sentido de lo que hago en Twitter, aparte de la clase que ofrezco en Zoom. Quiero crear una chispa en los jóvenes para que quieran sustituirme cuando yo ya esté muy viejo para hacer eso. Y cuando ya no haya nada más $5 para hacer milagros, pero que la gente se dé cuenta para entonces que la lengua Monsi es tan importante como el inglés y francés, al igual que todas las otras lenguas indígenas. Otra recomendación es que haya una manera de compartir las mejores prácticas. He aprendido muchísimo de este evento nada más y me han inspirado a explorar la posibilidad de usar nuevas herramientas. Incluso, por ejemplo, se podría usar TikTok, algo que interese a los jóvenes, algo que pueda tocar la vida de todas las edades. Y hay que considerar esa parte también, porque la mayoría de nosotros no vivimos en las comunidades indígenas. No podemos vivir con ellos. Y si queremos tener acceso a toda la población, hay que encontrar la mejor manera que se adapte a cada una de las comunidades, lo que sea más adecuado para ellos. El acceso a la tecnología para lo que yo hago es esencial. Ah, yo no tengo el mejor internet del mundo y muchos de mis estudiantes viven en las comunidades y sus conexiones de internet también son malas. Pero por eso ahí los gobiernos tendrían que ser responsables en darnos mejores servicios de internet. El gobierno canadiense ha estado platicando sobre el tema, pero no han sido muy rápidos en poner en práctica lo que desean hacer, porque hay recomendaciones en el gobierno canadiense para mantener y promover el interés en las lenguas indígenas. Es importante también fomentar el interés en aprender las lenguas. Cada quien tenemos distintas habilidades en aprender lenguas y tenemos distintas perspectivas de nuestras lenguas. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablemos acerca de las comunidades de aprendices. Recuerden todos esos puntos. Además de que muchas veces trabajamos de una manera aislada, pero la enseñanza es muy importante en todo lo que hacemos y ustedes me han enseñado muchísimo. Y quiero aprovechar todos mis nuevos conocimientos en las siguientes semanas para ver si es algo que puedo yo utilizar en la enseñanza de la lengua Monsi. Y voy a tratar de acercarme a todos ustedes para que me sigan apoyando. Y también tenemos que asegurar que haya que seamos equitativos en el peso que le demos a todas nuestras lenguas indígenas, que nuestras lenguas indígenas tengan el mismo peso que las otras lenguas en nuestros países y que seamos visibles, que aumentemos la visibilidad y mantengamos la visibilidad para que la gente no olvide que nuestras lenguas son tan importantes como las lenguas de mayor uso en nuestros países. Creo que eso es todo. Muchas gracias, Ian. Yo creo que todas han sido bastante claras en cuanto a las propuestas muy específicas. Queremos Internet de calidad. No nos vamos a esperar hasta el decenio. Ojalá que ya sea pronto y que todos los gobiernos y todas las instituciones involucradas puedan tomar esas medidas, ¿no? Porque parte del trabajo que estamos realizando, pues si no está enfocado, no está llegando a las comunidades de las personas hablantes, pues no va a tener mayor impacto. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero ha sido un espacio bastante rico para poder conocer y también para poder vislumbrar algunos caminos, algunas vías para las próximas acciones. Vamos a cerrar rápidamente con menos de un minuto algunas palabras que quieran ustedes compartirnos. Una ronda rapidísima. Podemos comenzar con Jenner, luego Jaycee, luego Ian y luego Shospa al final. Menos de un minuto, por favor, que se nos acaba el tiempo, pero ha sido un gusto compartir este panel con ustedes. Gracias. Jaycee. Jaycee o yo.
Tu género, perdón, sí. Ja, wat jesbotikesh lakesh tumen catalish tal tiguata yete tone. Pues muchas gracias a todas y a todos los participantes en este panel porque sus ideas y sus contribuciones espero que puedan ser respondidas o se le pueda dar cabida a este conjunto de herramientas que pensamos integrar en algo que no va a ser desde luego la panacea ni la última palabra, sino con suerte pueda ser un espacio para dinamizar, ¿no? Un pretexto para construir red y comunidad a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, de la isla Tortuga o de Abya Yala, como le llamamos en América del Sur, y que, logremos hacer de este decenio una oportunidad para encontrarnos y para darle mayor vida a nuestras lenguas. Gracias. Jaycee, por favor, tus palabras. Haicho, masicho, thank you. Está hablando en su lengua. Gracias. Mi corazón está muy contento. Agradezco a los panelistas, al público y a todos. Muchas gracias. He aprendido mucho. Me encantó participar en este panel y haber participado en el panel. Les agradezco. Está hablando en su lengua. Saludo a todos mis amigos de Alaska. Sigue hablando en su lengua. Mucha suerte a todos en los caminos que tomen. Gracias. Ian, por favor, tus palabras finales. Está hablando en su lengua. Quería darle las gracias a mis panelistas. A los panelistas me han enseñado muchísimo y les agradezco la oportunidad de haber escuchado nuevas perspectivas y cómo puedo usarlo para mi propia enseñanza de mi lengua. Y me encantó ver la pasión que tienen por el tema. Les agradezco. Gracias, Ian. Isela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por dejarme ser parte de este panel. Gracias a los amigos que me vieron, que me escucharon, que compartieron esta información. Y bueno, pues sí, coincido con muchos de ustedes. Tenemos que hacer comunidad, conocernos, apoyarnos, tener presencia, crear redes de apoyo y sobre todo a todos los que están iniciándose o ya están haciendo esto, retomando lo que decía Jenner, atrévanse, dense permiso de desafiar el aparente e inamovible proceso cultural o proceso de desarrollo, de creación de cosas. Dense permiso de desafiar, de eso se trata, de hacer narrativas que se opongan, de cosas que exploten la creatividad. Eso es lo que identifica a las comunidades indígenas. Siempre hemos sido capaces de crear narrativas, como sea. Aquí en México se hacen narrativas en una canasta, en una taza, en una blusa, en una faja, en un tamal. Todo lo que producen los pueblos indígenas contienen mensajes, narrativas, lenguajes. Atrévanse a usarlos y desafíen todo lo que existe. Hagan cosas nuevas como quieran, como puedan, con la autoridad que les da ser originarios de un pueblo indígena. Gracias. Titokta. Muchas gracias. Gracias a Teresa por la interpretación, por haber sido el medio para que todas y todos pudiéramos comunicarnos y entendernos. Les pedimos también que si están interesados y interesadas en el tema, sigan las redes sociales de Raising Voices, también en la cuenta de Twitter de ACT Lenguas, de Activismo Digital. En agosto habrá más actividades. Les agradecemos su escucha.
Nos encontramos pronto y ojalá que esta sea una de muchas, muchas más conversaciones entre los pueblos hermanos de estas naciones.